Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana no me dejó ir a su boda por mi hijo en silla de ruedas, su esposo lo descubrió y tomó una decisión. Permítanme presentarme. Tengo 35 años y mi hermana menor Carol, no es su nombre real, tiene 29. Se casó hace aproximadamente 4 meses. Desafortunadamente, ni yo ni el resto de mi familia fuimos invitados a la ceremonia. Esto me causó una profunda tristeza ya que Carol y yo siempre habíamos mantenido una relación muy cercana durante toda nuestra vida. Sin embargo, algo cambió en ella cuando se acercaba su matrimonio, se transformó en lo que algunos llaman una novia obsesiva. Para ser sincera, noté el cambio en su comportamiento desde el momento en que recibió el anillo de compromiso. La situación alcanzó su punto crítico cuando, cerca de la fecha en que se estaban enviando las invitaciones, Carol me contactó para informarme que no recibiría una debido a que mi hijo usa silla de ruedas. Su actitud fue tan desconsiderada y cruel que decidí no hacer un escándalo al respecto. En lugar de eso, opté por eliminarla completamente de mi vida. Tengo 2 hijos, un niño de 12 años y una niña de 8, quienes siempre han estado muy unidos a su tía, lo cual hizo que esta situación fuera aún más impactante para mí. Mi hijo sufrió un accidente hace aproximadamente 2 años que lo dejó dependiente de una silla de ruedas debido a la gravedad de sus lesiones. Desde entonces ha estado en terapia física, y mantenemos la esperanza de que algún día pueda volver a caminar sin asistencia. Mientras tanto, necesita su silla de ruedas y considero que las personas deberían mostrar respeto ante esta situación. Cuando Carol me llamó hace algunos meses para comunicarme que había decidido no invitarnos a la boda debido a la condición de mi hijo, comprendí que nos habíamos convertido en personas muy diferentes. Este era un punto sin retorno. Quedé especialmente impactada porque su justificación era increíblemente débil e insensata. Me explicó que le preocupaba cómo se verían sus fotografías de boda si mi hijo aparecía en su silla de ruedas, argumentando que esto arruinaría las fotos. Existía una solución simple: podría haber pedido al fotógrafo que evitara incluir a mi hijo en las tomas si ese era realmente su deseo. Sin embargo, ni siquiera me molesté en sugerir esto porque incluso esa alternativa me parecía insensible y revelaba una mentalidad terrible. Después de esa llamada, simplemente le dije que estaba bien con no ser invitada y dejé el asunto ahí. No compartí esto con nadie excepto mi esposo, porque sabía que hablar del tema con otros generaría mucho drama, algo que quería evitar dada la delicadeza de la situación. No deseaba que mi hijo se viera involucrado en nada de esto, así que decidí dejarlo pasar. Durante los meses previos a la boda, aunque sabía que no estaba invitada, mantuve una actitud aparentemente alegre cuando estaba cerca de mis padres y Carol. Ella hizo lo mismo, por lo que la gente se sorprendió bastante cuando no me presenté en su boda. Muchas personas se acercaron a preguntarme por qué no había asistido, incluso después del evento. No revelé la verdad a nadie, y simplemente expliqué que mi suegro había enfermado gravemente y nuestra familia necesitaba estar con él. Nadie hizo más preguntas, incluyendo a mis padres y mi cuñado Kevin. La verdad salió a la luz recientemente durante la fiesta de compromiso de mi primo. Como todos estábamos reunidos, Kevin aprovechó un momento para abordarme a mí y a mi esposo. Nos expresó su decepción por no habernos visto en la boda ni después de ella. Mencionó que podía entender nuestra ausencia debido a la enfermedad de mi suegro, pero le desconcertaba que incluso después de la boda no hubiéramos mantenido contacto con ellos. Su confusión era comprensible dado que siempre habíamos tenido una excelente relación. Kevin y yo nos llevábamos muy bien, ya que él y Carol habían estado juntos durante casi 4 años antes de casarse. Al igual que mi esposo, él se había convertido prácticamente en parte de la familia, y éramos buenos amigos. Intenté disculparme, y prometerle que lo compensaríamos de alguna manera, evitando revelar el verdadero motivo de nuestra ausencia y falta de contacto. Seguí tratando de desviar el tema, pero él insistía. Estaba convencido de que algo andaba mal y quería saber si él había hecho algo que nos hubiera ofendido. Kevin es generalmente una persona muy amable, así que después de un tiempo, mi esposo y yo decidimos contarle la verdad sobre por qué no asistimos, ya que merecía una explicación. Además, no quería que pensara que él había hecho algo malo y terminara culpándose a sí mismo. Le conté sobre la llamada telefónica que recibí de Carol meses antes de la boda, y cómo me había dicho que no me quería allí con el resto de la familia debido a la condición de mi hijo. Le expliqué que no quise crear drama antes de la boda, por lo que había guardado silencio durante todos estos meses, y que siendo un tema tan sensible para mí por tratarse de mi hijo, incluso me resultaba difícil hablar de ello. Kevin quedó perplejo al escuchar la razón, y me dijo que comprendía perfectamente por qué no lo había comentado con nadie, y por qué había decidido mantenerme alejada de Carol desde entonces. Incluso se disculpó en nombre de su esposa, y me aseguró que si hubiera tenido idea de que ella diría algo así, lo habría impedido antes de que siquiera considerara hacer esa llamada.
Se mostró profundamente arrepentido por todo el asunto y durante el resto de la fiesta, pude notar que Carol me lanzaba miradas de disgusto porque Kevin permaneció sentado con nosotros todo el tiempo, ignorándola completamente. Era evidente que estaba muy perturbado por lo que acababa de descubrir. No lo culpo en absoluto. Yo también estaría horrorizada si descubriera que mi pareja había tratado así a su propia hermana. Después de que terminó la fiesta, todos nos fuimos a casa y pensé que no tendría que volver a discutir este tema tan pronto, pero me equivocaba. Ayer, casi 3 días después de la fiesta, mis padres me llamaron para decirme que se habían enterado del verdadero motivo por el que no asistí a la boda de mi hermana. Me dijeron que no querían involucrarse, pero querían advertirme que Carol estaba extremadamente molesta porque desde que le conté la verdad a Kevin, él ha estado insistiendo en que vaya a terapia, considerando que su comportamiento fue extremadamente cruel y despiadado. Han estado discutiendo constantemente porque Carol sostiene que hizo lo correcto, argumentando que de otro modo su boda habría sido un fracaso, lo cual es simplemente absurdo, y definitivamente estoy de acuerdo con Kevin en que ella actuó de manera cruel. Mis padres insistieron varias veces en que no querían tomar partido, pero solo querían informarme que Carol me culpaba por sabotear su boda al contarle a Kevin lo sucedido meses atrás, acusándome de intentar ponerlo en su contra por venganza. Me parece ridículo que me esté culpando, y aunque mis padres repitieron al menos 4 o 5 veces durante nuestra conversación que no querían tomar partido, tengo la sensación de que están de acuerdo con Carol, y por eso me llamaron para contarme cómo se sentía ella. He hablado con mi esposo sobre esto, y él considera que no tengo nada de qué arrepentirme, pero quisiera tener una segunda opinión. ¿Actué mal al contarle al esposo de mi hermana la verdadera razón por la que no asistí a su boda y exponerla? Actualización 1. Decidí hablar con mis padres sobre toda esta situación porque me molestaba mucho que se hubieran esforzado tanto en aparentar neutralidad y, aún así, se aseguraron de contactarme para contarme lo que Carol estaba atravesando, aunque realmente no tenían por qué hacerlo. Si Carol hubiera querido que yo lo supiera, podría haberme contactado directamente, y lo habríamos resuelto entre nosotras. Si mis padres no querían involucrarse, podrían haberse mantenido completamente al margen. Por alguna razón, sentía que era una táctica para hacerme sentir culpable por haberle dicho la verdad a Kevin y crear problemas en su matrimonio. Así que decidí preguntarles sobre sus intenciones, y confrontarlos porque necesitaba entender qué estaba pasando. Los visité esta mañana y les compartí mis pensamientos. Al principio, negaron todo y solo dijeron que no querían ver a sus 2 hijas peleadas. Explicaron que pensaron que si me contaban lo que estaba pasando con Carol, tal vez yo tomaría la iniciativa para resolverlo. Esto también me resultó confuso porque si realmente querían que alguien diera el primer paso para resolverlo, significaba que se estaban involucrando indirectamente, y podrían haberle sugerido a Carol que hablara conmigo en lugar de venir ellos mismos, así que realmente no tenía sentido. Y el hecho de que estuvieran intentando manipularme me molestaba mucho. Les pedí que fueran sinceros conmigo porque no soy ingenua y podía ver a través de sus intenciones. Después de esto, mis padres decidieron ser honestos y me dijeron que en parte sí creían que era mi culpa por haberle dicho la verdad a Kevin porque realmente no tenía ninguna razón para hacerlo. Argumentaron que habían pasado meses desde ese incidente y todos lo habían superado, así que no tenía motivos para desenterrar todo y crear problemas en su matrimonio, que de otro modo era feliz, solo para vengarme de ella. Me pareció muy ofensivo porque honestamente no tenía ninguna intención de crear problemas en su matrimonio ni nada similar. No iba a ganar nada haciendo algo así, y me resultaba insultante que mis padres también pensaran que ese era mi objetivo. No me sorprendía que Carol lo presentara de esa manera, porque obviamente ella había creado la situación, así que haría lo necesario para hacerse parecer la víctima. Esperaba eso de ella, pero no de mis padres, especialmente después de que insistieran tanto en que no querían tomar partido. Me enojé mucho y les dije que si eso era lo que pensaban de mí, era muy evidente que estaban del lado de Carol y no del mío. También les señalé que era realmente insensible de su parte considerarme la culpable por decirle la verdad a Kevin, mientras pasaban por alto completamente lo horrible que había sido esa verdad en sí misma. Les expliqué que no le habría dicho la verdad a Kevin si él no hubiera insistido en saber qué había salido mal ese día, pero ahora que todo había salido a la luz de todos modos, al menos sabía cuáles eran las prioridades de mis padres, ya que parecía no importarles en lo más mínimo el hecho de que su hija menor había dicho que no quería a su nieto en su boda por algo que estaba totalmente fuera de su control. Mis padres sabían perfectamente que yo era muy sensible respecto a mi hijo y sus lesiones porque ese había sido un momento realmente traumático para toda la familia. El hecho de que no les importara algo así me parecía una locura y no podía creer que estuvieran siendo tan indiferentes al respecto, y tratando de hacer parecer que yo estaba exagerando.
Intentaron discutir conmigo diciendo que sí les importaba su nieto, pero que al final era la boda de Carol. Argumentaron que si ella no quería a nuestra familia allí debido a la situación de la silla de ruedas, no podían hacer nada al respecto, y creían que ella estaba en su derecho de no invitar a ciertas personas. Estoy de acuerdo con eso. Ella tenía todo el derecho de no invitarnos, pero yo también tengo todo el derecho de ofenderme por ello. Y si decidí distanciarme de ella y nunca volver a hablarle por esto, incluso eso está perfectamente bien. Más importante aún, si decidí contarle a su esposo lo que ella había hecho para evitar que asistiéramos a la boda, incluso eso debería estar totalmente bien con todos porque si ella tomó una decisión, debería tener el valor de mantenerla. Mis padres comenzaron a decirme que estaba haciendo un escándalo innecesario y que no tenía ninguna razón para hablar con Kevin sobre lo sucedido y crear drama de la nada. Incluso después de plantear todos estos puntos válidos, no vi razón para seguir hablando con ellos. Simplemente me fui porque era obvio que estaban tomando partido, y no quería ser parte de eso. Volví a casa hace aproximadamente una hora y discutí esto con mi esposo. Él me dijo que se alegraba de que hubiera decidido defender mi posición, no solo por confrontar a mis padres hoy, sino también por haberle dicho la verdad a Kevin anteriormente. Así que ahora la opinión de nadie más me importa. Actualización 2. Recientemente había bloqueado a Carol en todas partes porque realmente no quería que pudiera contactarme. Ha pasado aproximadamente una semana desde la fiesta, y 3 días desde mi discusión con mis padres. Actualmente, todos están bloqueados porque realmente no tengo interés en hablar con ninguno de ellos. Todos excepto Kevin, él y yo no hemos hablado desde la fiesta, pero no veo razón para bloquearlo tampoco. Como la había bloqueado en todas partes, Carol decidió contactar a mi hijo por Instagram para pedirle que me pusiera en contacto con ella porque necesitaba discutir algunas cosas conmigo. No me agradó nada enterarme por mi hijo que ella se había comunicado con él. Él también estaba bastante confundido porque durante los últimos meses, casi nunca hemos hablado sobre o con su tía, y aunque no sabe exactamente qué salió mal, tiene una ligera idea de que las cosas no están bien entre nosotras. Puede que sea un niño, pero es muy inteligente y percibe todas estas cosas. En los últimos meses me ha preguntado varias veces qué está pasando entre mi hermana y yo. Siempre he logrado evadir el tema, pero esta vez comenzó a insistir en saber qué estaba pasando porque Carol había mencionado que la había bloqueado, y mi hijo sabía que era una medida extrema. Me dijo que realmente necesitaba saber qué estaba ocurriendo. Al principio pensé que no se lo diría, pero luego decidí no guardarle secretos. Así que le conté la verdadera razón por la que nos habíamos saltado la boda de su tía. Sabía que le dolería, pero no podía ocultarle cosas así para siempre. También temía que si no se lo decía yo, podría enterarse de otra manera, porque aunque no pudieran contactarme a mí, todavía podían llegar a mi hijo. Está por cumplir 13 años, así que consideré que tenía edad suficiente para decidir por sí mismo si quería mantener la relación con su tía después de esto o no. Quería que él pudiera tomar esa decisión. Por eso pensé que sería mejor hacérselo saber. Honestamente, no sabía qué esperar después de contarle lo que su tía había dicho porque sé que si yo soy muy sensible sobre su lesión, él obviamente lo será 10 veces más. Sin embargo, sorprendentemente, lo tomó con mucha madurez. Me dijo que estaba muy agradecido de que le hubiera ocultado esta información durante tanto tiempo, aunque él insistía en descubrirlo. También me agradeció por decírselo ahora, ya que la curiosidad sobre toda la situación lo estaba inquietando. Ahora que conoce la verdadera razón por la que nos ausentamos de la boda de su tía, y por qué no habíamos estado en contacto con ella durante tanto tiempo, dice que puede entender completamente por qué la había bloqueado. Por supuesto, hice todo lo posible para asegurarme de que estuviera bien porque no quería que sintiera que su familia lo estaba rechazando. Incluso dudé mucho sobre decírselo inicialmente porque sentí que lo estaba cargando con información innecesaria. Pero cuanto más hablaba con él, más me daba cuenta de que mi hijo era mucho más maduro de lo que pensaba. Me explicó que eventualmente se habría enterado de alguna manera porque esta ruptura parece algo de lo que la familia no podrá recuperarse fácilmente. También me dijo que quizás otros niños en su situación no habrían querido escuchar algo así, pero él prefería la honestidad porque ya ha enfrentado suficiente trauma para toda una vida. Este tipo de comportamiento mezquino ya no le afecta tanto. Escucharlo hablar sobre esto y mostrar tal valentía, aunque yo sabía perfectamente que él y Carol solían llevarse muy bien antes, me hizo realmente feliz porque confirmaba que mi esposo y yo lo habíamos criado bien. Así que honestamente estoy muy contenta de haber decidido ser honesta y transparente con él en este momento. Desde entonces, he estado evaluando si realmente está bien con todo, o si solo está aparentando por nosotros, pero parece que genuinamente no le importa lo que piense su tía.
Sé que en el fondo debe estar algo dolido al menos, pero todos estamos ahí para él. Obviamente yo lo amo, su papá lo ama y lo más importante es que su hermana siempre está ahí para él. Tiene amigos que nunca lo han abandonado y siempre han tratado de incluirlo en todo. Sus maestros también son excepcionalmente amables con él, y sé que con el tiempo todas sus heridas sanarán. Ya sean físicas o emocionales, sé que estará bien. Y aunque no lo esté, todos seguiremos ahí para él y eso es algo de lo que estoy segura. Actualización 3. Antes de empezar a hablar sobre lo que ha sucedido, quisiera abordar algunas preocupaciones que la gente tenía sobre mi decisión de decirle la verdad a mi hijo. Mi hijo y yo siempre hemos tenido una relación muy abierta y transparente, y mis padres, mi esposo y yo creemos que la honestidad realmente es el mejor camino. Por su bienestar, había intentado ocultarle la verdad durante mucho tiempo porque no quería lastimarlo. Pero ahora que él había insistido, me sentí obligada a decírselo porque incluso si no se hubiera enterado por nosotros, podría haberlo descubierto hablando con sus abuelos o de alguna otra manera, y las cosas así tienden a salir a la luz de formas desagradables. Habría sido mucho peor si Carol misma hubiera decidido decírselo, lo cual no era improbable considerando que ya se había acercado a él para decirle que la había bloqueado. Quién sabe si podría haber ido más allá y haberle contado la razón de nuestra pelea, ya que claramente no tenía reparos en involucrarlo en algo que no le concernía. Y sé que ella no tiene la sensibilidad para manejar estas cosas, así que era mejor que lo escuchara de nosotros, en lugar de cualquier otra persona. Me mantengo firme en la decisión que he tomado, y mientras mi familia esté de acuerdo con ello, creo que está bien haber manejado la situación como elegí hacerlo. Ahora, volviendo a lo que pasó esta tarde con Carol, mi familia y yo estábamos en casa cuando Carol apareció de repente. Sabiendo que probablemente habría drama, decidí enviar a mis hijos a pasar el rato con los vecinos porque en caso de que Carol dijera algo inapropiado, no quería que pudieran escucharlo. Tan pronto como los niños se fueron, comenzó a decirme que estaba muy molesta por mi decisión de hablar con Kevin sobre lo sucedido, y que no tenía ninguna razón para hacerlo. Me acusó de haber sido vengativa y mezquina. Me dijo que por mi culpa, ni siquiera había podido hablar apropiadamente con Kevin durante los últimos días, porque él se negaba a mantener cualquier conversación con ella, hasta que aceptara ir a terapia. Cada vez que ella intentaba hablar con él y explicarse, él simplemente terminaba la conversación o se alejaba, o inevitablemente terminaban en una discusión. Ella estaba cansándose de eso. También sentía que él se había hartado de ella y había comenzado a evitarla activamente, llegando a casa lo más tarde posible solo para no tener que interactuar con ella después del trabajo. Personalmente, no veía nada malo en lo que él estaba haciendo y probablemente yo habría actuado igual. Después de que ella terminó de desahogarse, le dije que nada de esto era mi culpa. Me negué a aceptar la responsabilidad por algo que no había hecho, y le dije que si ella hubiera sido una buena persona, no habría tenido que preocuparse por sus propias acciones. Era su conciencia culpable. Estaba proyectando en mí al llamarme vengativa, mezquina y rencorosa. En el fondo sabía que ella era quien había cometido el error pero no estaba lista para aceptarlo, así que estaba tratando de hacerme parecer la villana y culpándome por toda la situación. Pensé que iba a discutir más después de eso y parecía lista para responder, pero de repente se derrumbó y comenzó a sollozar en mi sofá. Mi esposo y yo quedamos realmente sorprendidos porque definitivamente no esperábamos eso. Nos quedamos ahí torpemente mientras ella lloraba porque ni siquiera sabíamos qué hacer. Fue completamente inesperado. Finalmente decidí sentarme a su lado pero no la consolé ni dije nada. Solo me quedé allí junto a ella y esperé a que se calmara un poco. Entonces eventualmente comenzó a disculparse y me dijo que yo tenía razón, que se había dado cuenta hace tiempo de que había sido realmente insensible e irrespetuosa al decir lo que había dicho. Además, me explicó que la razón por la que lo estaba tomando tan mal, era porque ahora que Kevin sabía la verdad, había decidido poner sus planes de tener un bebé en pausa indefinidamente. Por eso quería que ella fuera a terapia, porque pensaba que la forma en que había tratado a su sobrino era tan cruel que no podía confiar en que fuera una buena madre en este momento. Eso realmente la había destrozado porque ella había estado totalmente lista para ser madre, y lo había estado esperando con ansias desde que se casó. Pero ahora parece bastante improbable que suceda pronto, y por eso ha estado tan frustrada y enojada por todo. En lugar de enfrentar la situación, había estado tratando de huir de ella, y de encontrar un chivo expiatorio. Hasta ahora había sido yo, pero cuanto más peleaba por ello, más fallaba en encontrar a alguien más que culpar excepto a sí misma por cómo han resultado las cosas. Me dijo que realmente lo sentía por todo. En ese momento no supe qué decir porque había estado esperando otra pelea enorme, pero ahora ella se estaba disculpando con nosotros. Finalmente mi esposo y yo nos miramos y le dijimos que la perdonábamos.
Pero le sugerimos sinceramente que fuera a terapia porque su comportamiento reciente había sido bastante irrazonable y perturbador. Realmente no era propio de ella actuar así, y tal vez Kevin tenía razón, probablemente no estaba lista para ser madre todavía. Era duro pero necesario decirlo. Lloró un poco más después de eso, y finalmente sí la consolé un poco porque me dio pena. Pero cuando se iba, le dije que aún prefería mantener la distancia por un tiempo. No había superado todo lo ocurrido y creo que ella lo entendió. Simplemente no dijo nada al respecto y me aseguró que respetaría mi espacio. No sé qué sucederá en el futuro, si alguna vez podremos reconciliarnos o no, pero por ahora estoy conforme con cómo están las cosas. No he hablado con mis padres desde nuestra discusión y aunque termine reconciliándome con mi hermana, no creo que vaya a hacer lo mismo con ellos. Con mis padres nunca fue un caso evidente de tener una hija favorita, pero siempre tuvieron un punto débil por Carol y aunque trataron de disimularlo, a lo largo de los años me he dado cuenta de ciertas cosas. Sé que según ellos, como soy la mayor, siempre se supone que debo hacer todos estos sacrificios, perdonar todo y ser generalmente más indulgente, pero no pienso seguir jugando ese papel. Para mí nada es más importante que mi familia, y con eso me refiero a mi esposo y mis hijos. Así que si la gente no los valora, significa que no me valoran a mí porque somos una unidad, y no voy a perdonar a corto plazo a nadie que haya sido irrespetuoso con mi hijo. Después de que su tía se fue, le dije a mi hijo que ella se había disculpado por todo lo que había dicho, y que ahora dependía de él si quería perdonarla o no. Él me respondió que no le importaba si ella se había disculpado o no porque había decidido que no dejaría que nada le afectara en primer lugar, así que la disculpa realmente no hacía ninguna diferencia y estaba bien con cualquier cosa. Creo que es una manera madura y tranquila de manejarlo, pero todavía es joven así que no sé cuánto tiempo mantendrá esa actitud. Actualización 4. Hola a todos. Ha habido un gran avance, y lo he estado compartiendo por todas partes, así que decidí compartirlo aquí también. Han pasado 3 años desde mi última actualización, y recientemente mi hijo ha podido comenzar a caminar con ayuda de muletas. Todavía necesita asistencia para moverse, y se está acostumbrando a desplazarse sin la silla de ruedas, pero está progresando lenta pero seguramente. Por supuesto, aún necesita la silla cuando se agota, pero nos han dicho que podemos esperar más avances eventualmente, y tal vez algún día próximo podrá caminar de nuevo sin ayuda. Es un momento realmente emocionante para nuestra familia y estamos muy felices. Carol y yo no mantenemos el contacto constante que solíamos tener antes, pero sí hablamos ocasionalmente. Por ejemplo, recientemente me comuniqué con ella para felicitarla por su bebé, y hace un par de semanas ella me contactó para felicitarme por el progreso que mi hijo había logrado cuando lo compartí en redes sociales. Sí, finalmente tuvo un bebé con Kevin. Habían estado en terapia y pudieron resolver las cosas gradualmente. Las cosas no son las mismas entre nosotras, pero ella se ha disculpado tanto conmigo como con mi hijo, y tal vez algún día podremos volver a ser como éramos antes, pero esto funciona por ahora. Mis padres y yo seguimos sin hablarnos, y estoy completamente bien con eso. Estoy feliz con mi vida y ahora que mi hijo está mejorando, estoy aún más feliz que antes.